De aquí soy, de Quintana Roo. Salinas decidió que su candidato sería Luis Donaldo Colosio, quien era la esperanza de los priistas para reposicionarse, porque se veía y oía a un candidato con gran conocimiento de las estructuras del partido y para qué servía él mismo. Su selección fue sobre el cadáver político de Manuel Camacho y eso dejó muchos jaloneos en su corta campaña política electoral. Se preveía una victoria contundente de Colosio. Su asesinato cambió la historia política de México. Su sucesor como candidato, salido de un video truqueado y operado por Manlio Fabio de la mano de Salinas, produjo el verdadero inicio de la debacle del PRI, apuntalada por el asesinato de José Francisco Ruiz, cuñado de Salinas. Ernesto Zedillo fue y es el menos político de sus candidatos y de los presidentes con el sello priista, aunque Zedillo se lo arrancó desde la campaña. Cambió a 7 presidentes del Comité Nacional del PRI y lo enterró muy profundamente. Mientras crecieron los panistas con un candidato que arrastró al partido y a los mexicanos a creer que la derecha podía funcionar. Zedillo decidió que su candidato a presidente debía ser Francisco Labastida, el mismo que fue avasallado por la debilidad y las fracturas inmensas que tenía el PRI en su conducción política. Ante un Vicente Fox que se creció mucho más que su estatura física, que se ganó al electorado ciudadano más que el de su partido, el mismo que arrolló y sacó de los pinos al PRI, algo que se veía imposible, aunque no pudo borrarlo de las cámaras y de las gubernaturas, sin hablar de las presidencias municipales y de los congresos estatales. Fox levantó expectativas muy, pero muy grandes y no pudo con ellas. Trató de gobernar con una alianza que cada día fue más obvia con lo que quedaba del PRI y alejándose del PAN, terminó perdiendo rumbo y también fortaleza en su partido y el control de su sucesión. Vicente Fox fue forzado y tuvo que aceptar a Felipe Calderón como candidato del PAN a la presidencia, mientras que el PRI, en medio de su gran división, tenía de dirigente a Roberto Madrazo, el que se encaramó porque no lo subieron a las estructuras, venció resistencias y se desgastó en el camino a la candidatura a la presidencia de la República. Le dieron la espalda a dirigentes nacionales que se habían sentido traicionados por él. Esos que no hacen ganar a nadie, pero sí hacen perder a cualquiera, porque crean una división increíble y así se vio. Los gobernadores priistas se fueron a apoyar a Calderón, dejando solo a Roberto Madrazo, que se fue al tercer lugar de los resultados electorales y saltó en esa elección por primera ocasión como candidato Andrés Manuel López, como candidato del PRD, llegando a la antesala de la victoria. El PRIAN le ganó, él lo sabe, él también sabe quiénes lo traicionaron y cómo, porque Fox lo apoyó de manera extraordinaria cuando lo persiguió como regente y trató de meterlo a la cárcel. Calderón se debilitó por su guerra contra el narcotráfico, el que creció como nunca y terminó perdiendo también el control que tuvo del PAN, porque así logró su candidatura. La elección que hizo de Josefina Vázquez para sucederlo fue tan forzada que lo obligó a aliarse a Enrique Peña, un gobernador muy espectacular en imagen, la que le crearon como en un set de televisión desde el Estado de México. Televisa se encargó de hacerlo un personaje de telenovela política. Se fortaleció haciendo muchos compromisos con los gobernadores priistas, a los que les dio la esperanza de permanencia política, de inclusión y de tolerancia. Su operador político fue otro gobernador y gente de todas las confianzas de Elbester Gordillo, la que operó en serio para hacer perder a Roberto Madrazo 6 años antes, y con Humberto Moreira como presidente del PRI, ganó la candidatura
y la presidencia de la República, la que empezó a perder desde los primeros meses de su sexenio, vía las reformas y el pacto que unió a todos los partidos a sus estrategias y deseos. Sus reformas se fueron deteriorando durante su sexenio, abandonó al PRI a su suerte y terminó haciendo un verdadero desastre su sucesión.